Soy César Landa, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por una invitación de JUS 360 vamos a hablar sobre el presidencialismo y el parlamentarismo. En una democracia contemporánea, los dos grandes modelos de organización política del Estado es el presidencialismo y el parlamentarismo. El presidencialismo tiene su origen en la región americana, sobre todo a partir de la independencia de los Estados Unidos, en el cual a partir del establecimiento de la independencia del régimen colonial monárquico es que se consagra que hay un presidente de la República que es elegido por el pueblo directamente, a efectos de que puede ejercer las potestades del gobierno, sobre la base de la cual se organiza un poder ejecutivo con secretarios, que son asistentes del presidente en las labores ejecutivas, y por otro lado un Congreso que es elegido por el pueblo, que tiene funciones muy definidas en materia de legislación, de presupuesto o declarar la guerra en su momento, y hay una separación de alguna forma tajante en la medida que el Congreso tiene sus funciones, sus funciones, y evidentemente, a diferencia, por ejemplo, del modelo parlamentarista, hay lo que se llama una clara división de poderes, ¿no? Lo cual es una ventaja, pero que en algunas circunstancias puede ser una desventaja. Cuando hay un bloqueo, por ejemplo, de las mayorías parlamentarias que hay en un Congreso, mientras que el Ejecutivo tenga otra conformación política, ¿no? Lo cual se ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando el presupuesto de la República no es aprobado por la oposición, ya sea conservadora, a los demócratas o a la inversa, ¿no? Ese es un modelo entonces presidencial. En el Perú hemos asumido un régimen inicialmente presidencial, dado que nuestra independencia se hizo en base a caudillos, ¿no?, militares y luego civiles, en los cuales no solamente son jefe de Estado, sino también son jefe de gobierno concretamente, pero que han tenido una serie de añadidos de instituciones parlamentarias, como por ejemplo la creación de un Consejo de Ministros que no son secretarios, y una serie de atribuciones que requiere incluso recibir muchas veces el voto de confianza del Congreso actualmente para poder ejercer un periodo gubernamental a un inicio, o que los propios ministros puedan ser interpelados o censurados, ¿no? Lo cual hace que nuestro régimen presidencial tenga formas atenuadas para controlar los excesos del caudillismo, pero también es cierto que eh, estas facultades parlamentarias en los últimos años se han exacerbado, generando un asambleísmo, ¿no?, que perjudica el principio de equilibrio de poderes, ¿no? El régimen parlamentario o parlamentarista se origina en Europa, sobre todo a partir de los procesos revolucionarios del siglo XVIII y XIX, en la lucha de valores de libertad, de igualdad, en contra de la monarquía absoluta. De modo tal que las monarquías se convirtieron en monarquías parlamentarias. Una expresión de ella es la Constitución de Cádiz de España de 1812, en la cual se configura una monarquía limitada por la voluntad popular expresada en el Parlamento y garantizando libertades, ¿no? Ese modelo es cierto que se caracteriza por un principio de no solamente de división, ¿no?, sino también de control de los poderes, ¿no? Porque en la medida que en el Parlamento emana la voluntad popular expresada en las urnas, los representantes lo que hacen es controlar al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se gesta, se forma sobre la base de que la primera mayoría parlamentaria que ha ganado las elecciones parlamentarias es invitada por el jefe del Estado, sea el monarca o la monarca, ¿no?, en Inglaterra o España, ¿no?, o el presidente en Italia o en Alemania, para formar gobierno, y en esa invitación a formar gobierno debe recibir el voto de confianza del Parlamento cuando presenta a su gabinete, a sus ministros y un programa de gobierno. De modo tal que es a partir de ese momento que se constituye el gobierno con el voto de investidura clásico y empieza el ejercicio del poder. Desde esa perspectiva, la legitimidad radica democrática en el Parlamento para poder
pedir información, interpelar y eventualmente censurar el gabinete. El año pasado, el gabinete Rajoy, por ejemplo, de España, fue censurado y tuvo que dimitir, ¿no? Por casos de corrupción graves, ¿no? Que vinculan a su partido que lo apoyaba, ¿no? El Partido Popular. De modo tal que es una ventaja el modelo parlamentario siempre que haya partidos políticos consolidados y estables, que es la garantía de que funcione de alguna forma este sistema de control y balance de poderes con el Ejecutivo, ¿no? Es cierto también que puede haber, eh, se desbocan las tareas parlamentarias y se puede generar un obstruccionismo, ¿no? Mediante estos mecanismos de control, sobre todo cuando no hay un régimen político claramente definido, como ocurrió en el Perú, que se han incorporado instituciones parlamentarias a un régimen presidencial y a veces no han logrado articularse adecuadamente, generando situaciones de crisis política, ¿no? Pero el parlamentarismo tampoco está exento de problemas, evidentemente, porque depende mucho de esta función parlamentaria. Actualmente en España, por ejemplo, no se logra formar un gobierno porque los partidos no se ponen de acuerdo en dar el voto de confianza al actual presidente encargado, ¿no? Sánchez, ¿no? De modo tal de que tanto un régimen parlamentario como un régimen presidencial tienen ventajas y desventajas, pero va a depender mucho de las circunstancias en las cuales se ejerce y de los partidos políticos. En el Perú, en la actualidad, nos encontramos en una situación de crisis política por la tensión que se ha gestado entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, en la medida que el Parlamento tiene una mayoría elegida por el pueblo de una afiliación política contraria al Ejecutivo. El Ejecutivo ha sido electo el presidente el año 2016, Kuczynski, que al renunciar asume la vicepresidencia el actual presidente Vizcarra, y quien al implementar desde el año pasado, en julio del 2018, políticas de reforma política y de la justicia, dado la, digamos, la corrupción que ha habido, ¿no? A todo nivel, a nivel judicial, a nivel de los partidos en el Parlamento, es evidente que se ha puesto una situación de tensión entre el gobierno y la oposición. Entonces, la oposición blinda, ¿no? A quienes son investigados por corrupción, ya sea autoridades que tienen este privilegio de inmunidad parlamentaria, ¿no? O el privilegio del fuero, ¿no? Como magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Que uno está prófugo en España, un ex fiscal de la Nación que se impide que sea juzgado de acuerdo a ley en todas sus consideraciones, ponen en evidencia que el régimen político peruano, de un régimen presidencial atenuado, cuando está en manos de organizaciones que no tienen una tradición democrática en su formación política, puede ser ejercido de manera desestabilizadora, ¿no? Con perjuicio para no solamente el gobierno, sino también la economía y el país. De modo tal de que el régimen presidencial atenuado con instituciones parlamentarias depende mucho de la calidad democrática que tenga nuestra sociedad y nuestros partidos. Y en ese sentido, creo yo que los partidos que están en el Congreso están ejerciendo sus potestades constitucionales de una forma exacerbada que llamaríamos un asambleísmo, ¿no? Y eso Duverger precisamente también criticaba, un teórico francés, ¿no? No solamente las dictaduras que puedan darse a nivel presidencial, ¿no? Cuando se ejerce un poder sobrecargado, ¿no? De atribuciones, sino también un ejercicio de una dictadura parlamentaria, ¿no? Sobre pretexto de una elección popular. Con lo cual creo yo que se requiere que la gobernabilidad para la cual ha sido electo el presidente tenga que tener estabilidad, lo cual no impide la crítica a la oposición parlamentaria, pero entre los márgenes constitucionales. Y en la actualidad creo yo que nuestro régimen político constitucional está sufriendo los avatares de estas fuerzas que se niegan a apostar a una reforma, a una moralidad del servicio público y la sanción o investigación, ¿no? De quienes son responsables, ¿no? Esperemos que la convocatoria a elecciones que ha propuesto, ¿no? El presidente Vizcarra al Congreso para resolver esta crisis, ¿no? En la cual no solamente se renueva el Congreso, sino también la presidencia, sea objeto de una reflexión y una atención, porque el pueblo finalmente es el soberano de una democracia, y si él va a decidir en nuevas elecciones quién tiene la razón o quién tiene la mayoría, es lo más legítimo y justo en un sistema democrático.